Hola niñas, bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas aquí. ¿Cómo les va? Ya casi estamos en abril, casi empezando este mes y empezando semana nueva con esta estrategia de ciclado de carbohidratos. Está súper interesante lo que vamos a ver hoy. Y bueno, mientras se unen las demás, voy a darles unos recordatorios importantes y después les comparto mi presentación para empezar. Al final vamos a tener una sesión de preguntas, entonces las pueden escribir y las vemos o abrimos su micrófono, como se sientan más cómodas. Entonces, bueno, las cosas importantes de esta semana, tengo a todas en mute y les voy a pedir que se mantengan así para que no haya interrupciones y ya al final abrimos los micrófonos otra vez, ¿ok? Pero ahorita las voy a tener así en mute. Bueno, cosas importantes de esta semana. Bueno, primero que nada, la semana pasada fue una semana de mucha información. Obviamente depende de en el nivel en donde cada quien esté. Y entiendo que que las que están en un nivel un poquito más abajo se pueden sentir abrumadas. Entonces, acuérdate que cada quien tiene que partir de su nivel y vamos poco a poco. Y esto no se trata de perfección. Lo único que tenía que haber pasado la semana pasada es que te familiarizaras con el sistema, que entendieras la app, que empezaras a subir tus macros. Y eso es todo, ¿no? Y que entendamos bien claro que esto no se trata, cuando te equivocas, no se trata de el error, sino se trata de el aprendizaje. ¿Qué fue lo que hice aquí y cómo lo puedo mejorar? Por ejemplo, me pasé de grasa, ¿qué hago? Mañana no como grasa porque de repente se trauman, ¿no? No, no es que no comas grasa, nada más ve, ok, me pasé por esto y esto y esto, entonces mañana lo voy a hacer mejor porque lo voy a acomodar de esta forma. De eso se trata, de ir aprendiendo y de ir tratándolo de hacer mejor poco a poco. Entonces, solamente necesitaba la semana pasada que entendieras que era comida entera, que entendieras cómo funcionaba la app, que eliminaras gluten, lácteos, azúcar, el aceite refinado y obviamente el alcohol. Si todavía tienes dudas sobre esto, todos estos temas ya tienen que quedar clarísimo. Entonces, por favor, escríbeme o si es algo sobre la app, le puedes preguntar también a Diane y lo resolvemos. Te quiero recordar también que los menús son solamente una guía, no los tienes que seguir al pie de la letra, ni tienes que comprar ningún suplemento ni ningún ingrediente específico. Todo esto lo tienes que personalizar para que fluya bien con tu propio estilo de vida, que es lo que platicamos la semana pasada. Les súper recomiendo que suban su comida un día antes o en la mañana, porque si lo hacen después de que se comen ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces es bien, para tener éxito en un seguimiento de macros, es bien importante anticiparte. Porque si llegas al fin del día con me faltó proteína y ya no tengo nada de grasa, va a ser muy difícil que lo logres. Entonces, si tú lo planeas, puedes decir, ok, tengo que bajarle la grasa, entonces no me voy a comer esto y esto, o me voy a comer la mitad de esto, y si me falta proteína, voy a comer una porción más grande de pollo. Ok, si como más pollo se subió la grasa, entonces les voy a tener que quitar en lugar del aguacate, la mitad del aguacate, a lo mejor medio, ¿no? Entonces, estos cambios los tienes que ir ajustando con anticipación para que no te frustres y lo puedas lograr mucho mejor. Entonces, otra cosa importante es que, si me escuchan todas bien, ¿verdad? Sí, no les pregunté, pero todo bien. Ok, perfecto. La semana pasada, mientras el cuerpo se iba adaptando, como les platiqué en el Zoom de la semana pasada, cuando comes más fibra puedes sentirte un poquito más inflamada, o deshidratarte. Todas estas adaptaciones ya para esta semana tu cuerpo ya las hizo y ya desde ahora vas a empezar a sentir los beneficios internos, ¿no? Más energía tienes que sentir, no te tienes que sentir con hambre y tienes que empezar a dormir un poquito mejor con esta cantidad de proteínas y de carbohidratos que estás comiendo. Si tienes hambre, necesito, por favor, como les dije la semana pasada, que me avisen. No debes de tener hambre porque el hambre siempre gana. Entonces tendríamos que ajustar tus macros, sobre todo subirle a la proteína. Entonces, es importante que estés satisfecha. Quiero que te quites, igual como les recuerdo lo que les dije la semana pasada, que te quites por completo esa mentalidad de restricción, porque eso solamente va a meter a tu cuerpo en un estado de estrés y necesitamos mantener un ambiente seguro y sin estrés y sin ansiedad por la comida para que no sube el cortisol y entonces sí puedas deshacerte de esa grasa que se ha estado reservando, ¿no? Bueno, entonces esta semana vamos a confirmar, ahora sí les voy a compartir mi presentación. Aquí está, listo. Y vamos a hablar de
macros y carb cycle. Le vamos a dar una repasadita a qué son los macros y después vamos a hablar todo sobre el ciclado de carbohidratos y cómo va empatado con la nutrición. Entonces, primero que nada, ¿qué son los macros? Tenemos dos tipos de nutrientes que tu cuerpo necesita. Los macronutrientes son los que necesitan en mayor cantidad, que son proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? Y los micronutrientes son los que tu cuerpo necesita en menor cantidad, que son las vitaminas y los minerales y los antioxidantes también. Entonces, vamos a hablar de los macronutrientes, que son estos tres, que son tu cuerpo para funcionar, para reparar tejidos, para todo el organismo, para las hormonas, necesitan proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? Para todos sus efectos, para todos los procesos metabólicos. Entonces vamos a hablar sobre el metabolismo, que básicamente es qué tan eficiente es tu cuerpo en convertir estos nutrientes en energía, principalmente los carbohidratos, ¿no? Bueno, el cuerpo es súper inteligente, convierte todo en energía, la grasa y así, pero los carbohidratos es el combustible favorito. Entonces, macros son, dijimos, proteínas, carbohidratos y grasas. Cuando hablamos de estos grupos, obviamente existen las fuentes saludables que provienen de comida real, que es lo que hablamos la semana pasada, de la tierra, ¿no? Lo que no venga de una fábrica y de una cajita, como galletas o harinas refinadas, ¿no? O estas cosas que tienen toxinas que fueron hasta creadas, o sea, hay como ciertos niveles, desde lo procesado que solamente afecta como tu metabolismo hasta lo que le agregaron colorantes y saborizantes artificiales y todos estos aditivos que están creados en un laboratorio y entonces estos pueden llegar a ir formando toxinas en el cuerpo, ¿no? Entonces recuerda que tu cuerpo está creado para recibir nutrientes de alimentos reales. Siempre hay que priorizar esta parte. Entonces, el macroestrella va a ser la proteína. La proteína debe de ser, como lo platicamos la semana pasada, el rey de tu plato. Siempre tienes que pensar, ¿qué voy a comer hoy de proteína? Es esto y ese es lo más importante. Las mujeres, por lo general, y como ya se van a ir dando cuenta, siempre estaban más abajo de su consumo mínimo necesario. Y ahora van a entender por qué es fundamental comer proteína. Para hoy ya debes de tener clarísimo cuál es tu cantidad de proteína, o sea, tu consumo. Y la app te lo está marcando y tú lo estás cubriendo. Y quiero que lo dividas entre tres o en cuatro, si haces cuatro comidas, o hay gente que hace dos y media, ¿no? Por ejemplo, si tienes 120 gramos de proteínas, lo divides entre tres y te quedan 40. Entonces puedes comer a lo mejor 50 en la mañana, que sea el plato más importante, 40 y el resto en la noche. O sea, divídelo, lo puedes dividir en tres partes iguales. Yo prefiero lo, la mayor parte alrededor de mis entrenos, que es en la mañana y al mediodía, ¿no? La primera comida es la más importante para mí. Es la que marca la pauta en tu balance de sangre y obviamente después se ve reflejado en tus hormonas, ¿no? Entonces yo le pongo un poquito más en la mañana y después en la comida y mucho menos en la tarde porque ya estamos como bajando el cortisol y todas tus funciones, bajar ritmo cardíaco, bajar temperatura, bajar respiración para que el cuerpo se prepare para este descanso, ¿no? Este deep sleep, el sueño profundo, que es la primera parte del sueño. Entonces, por eso me gusta a mí dividirlo en tres partes y poner un poquito más de proteína en el desayuno, pero tú lo puedes hacer como te acomode mejor. Pero sí divídelo para que tengas claro qué tienes que cubrir en cada comida, porque si llega la mañana, si estás en la mañana y solamente cubriste 20, pues ya tienes un déficit, después ya te va a hacer falta. Entonces sí es importante que lo vayas organizando y teniendo claro de esta forma. Entonces, si vas a comer 40 gramos, por ejemplo, en la mañana, tienes que pensar cómo se ve. Ok, si me voy a comer media taza de frijoles o una taza de frijoles, tiene 10 gramos de proteínas. Si me voy a comer tres cuartas tazas de yogur griego, pues tiene 12 gramos de proteínas. Una taza de claras de huevo, pues tiene 20 gramos de proteínas. Ok, entonces ya lo sumas y dices, aquí están mis 40, ¿no? O me voy a tomar mi smoothie en la mañana, son 23. Entonces, haz tu tablita, como tu plantilla que puedes repetir. La verdad es que si te gusta, ya sé que hay algunas que no les gusta mucho, pero si te gusta comer repetido, resuelve dos o tres plantillas diferentes. O sea, un día voy a comer avena, otro día voy a comer huevos, y así haces tus sumas de proteína y lo puedes copiar y pegar y va a ser mucho más fácil. Acuérdate de simplificar.
Por ahí hay hasta estudios que hablan sobre esta gente que repite la misma cantidad, digo, la misma comida, el mismo menú. Digo, un poquito hay que variar sobre todo los micronutrientes, los vegetales, ¿no? Para tener, para la microbiota, para la población de bacterias. Pero en general el plato, si tú lo repites, ya sabes que comer son menos decisiones, menos errores, más sostenibilidad, puede ser más constante y mejores resultados. Entonces, ese es como yo como tu coach es un consejo que te doy y yo siempre hago eso cuando, o sea, en el día a día repito mucho y simplifico lo más que puedo y ya tengo como mis clavecitas, a veces hasta nada más lo copio y lo pego o no lo subí, pero ya sé que ya estoy haciendo eso, ¿no? Y no me voy a pasar porque lo tengo como muy claro. Entonces, lo ideal es llegar a este número con comida real. Los polvos de proteínas son complementos, son herramientas nada más. Solo si te cuesta mucho trabajo llegar a tu comida. Si no te cuesta trabajo y si te quedas con hambre, entonces no uses polvo de proteína porque la proteína de comida real es mucho más, te da mucho más saciedad que un polvo. El polvo solamente es una herramienta, no es un básico. El macro de la proteína se utiliza para todos los tejidos, articulaciones, músculos, huesos, etcétera. Toda tú estás hecha de proteína. Son como los ladrillos que van formando tu cuerpo. Entonces, si constantemente le das a tu cuerpo menos proteína de la que necesitas, entonces no va a ser posible que puedas crear masa muscular, ¿no? Y es cuando, y obviamente puedes empezar, si estás en una restricción, puedes empezar hasta a perder músculo y es cuando te empiezan a doler las articulaciones y hasta hueso. El músculo va súper ligado a la masa ósea, ¿no? Y a esta edad sí nos tenemos que empezar como a preocupar también un poquito por esa parte. Y obviamente la parte de la quema de grasa, cuando baja el músculo, baja tu metabolismo, o sea, tu tasa metabólica basal, las calorías que quemas en reposo bajan, entonces vas a consumir mucho menos calorías y es cuando se empieza a reservar más grasa. Entonces es bien importante enfocarnos en la proteína para poder crear masa muscular. Ahorita en restricción por lo menos lo que tiene que pasar es que cuides a tu músculo, que no lo pierdas. Y esto es dos formas con la síntesis muscular, o sea, con esa señal de síntesis muscular se manda de dos formas, con comida, proteínas y con el entrenamiento de fuerza. Si nunca has hecho entrenamiento de fuerza y estabas súper baja en proteínas, puede ser que existe una cosa que se llama suerte de principiante, por ponerle un nombre, que puede ser que aunque estés en una restricción, pasen las dos cosas al mismo tiempo. Si ya estabas comiendo proteínas y ya estabas haciendo entrenamiento de fuerza y le metemos restricción, lo único que está pasando es que estamos enfocadas en pérdida de grasa y estamos cuidando al músculo, porque piénsalo así como si no hay comida extra, es difícil crear algo de la nada, ¿no? No hay esa materia prima para crear algo. Entonces, también se los digo por la parte de que dicen, pero no me voy a poner así como voluminosa jamás. O sea, para que realmente hicieras mucho volumen de músculo, necesitarías una cantidad de comida, de proteínas por mucho tiempo y un entrenamiento de fuerza muy, muy constante y con mucho peso. Entonces, eso es bien difícil lograrlo, ¿no? Son muchos años para realmente tener esas que son así con mucho volumen, muchos músculos. Es muchísimo trabajo atrás. Por otro lado, es el macroestrella, es el que más, quiero que estés súper consciente que es el que más satisfecha te va a dejar. Esto ayuda claramente a disminuir los antojos. Esto pasa porque es el macro que tu cuerpo se tarda más en romper y en desdoblar y en sintetizar para convertirlo en aminoácidos, que son las moléculas que podemos absorber. Y al hacer esto utiliza energía, lo que quiere decir que es el macro que más efecto termogénico tiene, es decir, gasta más calorías, mucho más que la grasa y que los carbohidratos. Entre más masa muscular tengas, mejor vas a funcionar tu metabolismo y obviamente tus músculos y vas a quemar mucho más calorías. Con la edad se vuelve aún más importante hacer entrenamiento de fuerza porque ya sabes que vamos perdiendo masa muscular y la capacidad de absorber proteína. O sea, es decir, la proteína que aprovechaba tu cuerpo cuando tenías 20 años es completamente diferente. O sea, un joven de 20 años puede aprovechar cierta cantidad de proteína de una pechuga de pollo que muy diferente a una mujer de 50 años en menopausia, ¿no? Tenemos esta cosa que se llama resistencia anabólica también que no creamos masa muscular tan fácil. Entonces, por eso es bien importante enfocarnos en la proteína y darle este extra, ¿no?
Ok, bueno, entonces este es el macroestrella. Vamos ahora con la grasa. Ya, las grasas obviamente que son grasas saludables, estoy hablando, no de grasas ni saturadas ni refinadas. Las grasas saludables son muy importantes. Primero, tu cuerpo las necesita para un buen funcionamiento hormonal. Cuando le bajamos a las grasas por un tiempo prolongado, o sea, excesivamente, y me refiero como 20 gramos de grasa, o sea, no 35, no 40, ¿no? Eso no es un número bajo, o sea, me refiero como 15, 20, que son las de Bikini Contest, esto se va a reflejar en tu balance hormonal. Estas mujeres tienen ya problemas hormonales, ¿no? A la larga. Entonces, no puedes eliminar las grasas por completo. Todas las células de tu cuerpo necesitan omega 3. Esa es la grasa más importante, la que viene en el salmón o en la nuez de Castilla o en la linaza, ¿no? La fuente más importante es la animal, la de pescado, el salmón. Entonces necesitas omega 3 para todas tus funciones cognitivas. Es bien importante y es antioxidante, antiinflamatorio. Así como las grasas aportan a tu salud, también la selección incorrecta puede crear enormes daños. Yo diría que igual que el azúcar, ¿no? A nivel celular es súper, súper inflamatorio. ¿Cuáles son las grasas dañinas de las que estamos hablando? Son las grasas refinadas, por ejemplo, las que usan en los restaurantes de las cadenas estas de comida barata, porque son súper baratas, ¿no? Hacen que la comida dure, primero las usan también como conservador, ¿no? Hacen que estos aceites, que la comida dure más tiempo y luego para freír, pues es muy económica, pero es muy tóxica, está como quemada. Lo que hicieron es que le metieron un hidrógeno a presión así para que dure más tiempo en los estantes, entonces se llama que es hidrogenizada y esto las vuelve muy tóxicas. ¿Cuáles son? Canola, girasol, soya, maíz, uva, cártamo. Todos estos tienen grasas trans. Hay algunas que dicen que ya no, pero o sea, las grasas trans están en estudios así que puede generar enfermedades crónicas y hasta cáncer también. Entonces es bien importante que te fijes en las etiquetas y que trates de evitar estos aceites de semilla y de aceites refinados. Todos estos fueron sometidos a temperaturas súper altas, o sea, como les digo, las hidrogenizaron para que duren más tiempo y para que sean más baratas y para para que la comida procesada y los restaurantes de fast food funcionen mejor, ¿no? Y puedan vender. Entonces, las que sí queremos usar, las grasas saludables para cocinar son aceite de oliva, aguacate, coco y ghee. Como les platicaba la semana pasada, para altas temperaturas funciona mejor aguacate, el aceite de oliva para saltear porque se quema más fácil, el ghee aguanta, que es una mantequilla clarificada, y el coco también aguanta temperaturas, nada más que tiene ese saborcito, entonces puede ser que funcione mejor para lo dulce. También otras fuentes de grasa son nueces, semillas, aceitunas, como les decía, el salmón, que es el más importante para el omega 3. Entonces ahí puedes ver en tu tabla de equivalencias las que te mandé, cuáles son las grasas, para que las identifiques y tengas claro y las puedas administrar mucho mejor. Aquí también entra la crema de almendra, ¿no? Mantequilla de almendra o de cacahuate. Entonces hay que leer las etiquetas en todas estas cosas procesadas, sobre todo mantequilla de almendra, quema de cacahuate, para ver que no les agregaron un aceite refinado. Muchas veces estas tienen aceite de girasol o aceite de palma o cosas así para conservarse, o azúcar. Entonces, fíjense que no tenga, si van a consumir una grasa como estas, que no tengan nada agregado, principalmente aceites refinados ni azúcar. Ahora, lo más importante de las grasas es que ya se están dando cuenta que o sea, son sanas, pero son muy calóricas. Entonces, no porque necesito grasas saludables, me voy a comer un puñito de nueces cada que paso por la cocina, ¿no? Porque es mi snack, porque entonces se te van a ir las calorías al cielo. Las necesitas, sí, pero en mucho menor cantidad. Solo como referencia, 1 gramo de carbohidratos o de proteína, los carbohidratos y la proteína tienen la misma cantidad de calorías, son 4 calorías por 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de proteínas. Y 1 gramo de grasa tiene 9 calorías, o sea, es un poquito más de lo doble, es muy calórico. Entonces, si te vas a pasar en algo, pásate en proteínas, pásate en carbohidratos. Obviamente la grasa
no es un tope, es un mínimo. Digo, perdón, la fibra no es un tope, es un mínimo, ¿no? Esa sí quiero que tengas arriba de 25. Pero lo que no quiero, que tengas súper claro, lo que no quiero es que te pases de la grasa, porque normalmente cuando salen de su restricción calórica, entonces, y dejan de estar en pérdida de grasa, es porque se están excediendo en grasa, ¿no? No se dan cuenta y 10 gramos de grasa, pues ya tienes casi 100 calorías extras diario, es mucho, te puede sacar de tu restricción o te puede hacer que tus resultados vayan muchísimo más despacito. Entonces, sí quiero que tengas mucho cuidado en no excederte de la grasa. 5 más a veces, no pasa nada, 5 menos está bien, ¿no? Esa es la flexibilidad. Entonces trata de administrarlos, súbelo con anticipación para que no te pases de la grasa. Los carbohidratos. También como todo, tenemos la opción saludable, que son los carbohidratos complejos, que ya hablamos la semana pasada de ellos, ¿no? Que vienen en su versión original. Por ejemplo, una piña. Una rebanada de piña, ese es el whole food, la comida real. O la piña deshidratada, ya le quitaron el agua y la concentraron, entonces queda el azúcar concentrada en un espacio más chiquito. Este sigue siendo comida real, pero ya tiene un proceso. Y así podemos ir agregando procesos, ¿no? Entre más procesado esté un carbohidrato, más rápido va a entrar al torrente sanguíneo, va a tener un efecto en tu sangre mayor y obviamente después en la forma en la que administras ese combustible y en la que reservas grasa y en la que impacta tus hormonas. Entonces, por eso el enfoque siempre debe de ser en carbohidratos complejos con fibra, los que no tienen un proceso, que ya platicamos que son todos los granos, menos obviamente el trigo, las leguminosas, los tubérculos y la fruta. Entonces, quiero que hagas pensando en que esto tiene que tener flexibilidad para que sea sostenible, la regla del 80-20. Te recuerdo esa regla, que el 80% venga de carbohidratos complejos, como los da la tierra, y el 20% de procesados. Por ejemplo, mi procesado es una rice cake. Sigue siendo un solo ingrediente, ¿no? Es arroz inflado, pero ya tiene varios procesos. Ya lo deshidrataron, lo pusieron a temperatura, se explotó, Entonces, esto va a tener un impacto mucho más alto mucho más fuerte en la sangre que el arroz integral, que tiene toda su fibra y así, ¿no? Pero si de repente me como una rice cake dentro de mi 80-20, ese es mi carbohidrato refinado. Las tortillas, no en mis grupos, pero siempre en los DMs, no sé por qué piensan que la tortilla pero la tortilla es un maíz, es un carbohidrato, piensan que es un carbohidrato complejo. No, la tortilla era un elote y después lo deshidrataron y después lo molieron, lo convirtieron en harina y después lo amasaron y después lo pusieron a una temperatura. Entonces ya todos esos procesos hacen que desde que tiene contacto con la saliva y lo empiezas a masticar, se convierte rápidamente en glucosa, ¿no? No quiere decir que lo vamos a satanizar y nunca te comas una tortilla, solamente lo pones en tu 20%. O sea, de repente me como una tortilla y es mejor que me coma una garbanzo, una alubia, una lenteja. O sea, eso me va a aportar mucho más proteínas, fibra, va a entrar mucho más despacito, va a ser una energía estable, va a entrar mucho más despacio a mi torrente sanguíneo, no se va a ir a reservar inmediatamente, lo puedo utilizar mejor como energía para mis entrenamientos, ¿no? Y así on and on. Entonces, nada más te explico cómo funciona tu cuerpo para que tú veas sabiendo cómo tomar estas mejores decisiones. Entonces, una manzana y una dona, los dos son carbohidratos, pero tu cuerpo va a reaccionar totalmente diferente. La respuesta de glucosa va a ser totalmente diferente. Tu energía y la respuesta hormonal va a ser totalmente diferente. Entonces, piénsalo así. Los carbohidratos complejos son los que la naturaleza me da. No traen lista de ingredientes, básicamente es un ingrediente. Lentejas, arroz, camote, papa, etcétera. No tienes más ingredientes. ¿Y cuáles son los carbohidratos complejos? Como ya les dije, ¿no? Fruta, verdura, granos y leguminosas en su versión original. Em, Algunos de estos van a tener un índice glucémico más alto, como por ejemplo el mango o el plátano, pero esto no quiere decir que los voy a eliminar. Y sobre todo, por ejemplo, si me como un plátano alrededor de mis entrenamientos, funciona perfecto. También están súper cargados de micronutrientes, o sea, estos que decíamos vitaminas y minerales y antioxidantes. Entonces, todas las frutas, y ahorita vamos a platicar del ciclado de carbohidratos, cómo manejar ese tipo de frutas. Entonces, les recuerdo que el único grano que estamos eliminando otra vez es el gluten y todo lo que venga del gluten por que estamos llevando una alimentación antiinflamatoria a nivel celular.
También les recuerdo que mis carbohidratos favoritos, porque tienen proteína y fibra, son las leguminosas, ¿no? Lentejas, alubias, frijoles, garbanzos, todo esto. Y se van a dar cuenta en cuanto suban una leguminosa, o sea, lentejas así, la fibra así, tuc, 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 se les va a llenar. Es difícil que si no estás comiendo una leguminosa o por lo menos avena o quinoa, cubras tu fibra. Entonces, si vas a, o bueno, las frambuesas son muy altas en los low carbs, la chía y la linaza, pero sí vas a necesitar en cierto punto identificar estas fuentes altas en fibra y también para esto tienes tu tablita. Em, bueno, entonces, en general piénsalo así, las harinas de granos, o sea, las con las que están hechas las galletas, los pasteles, las donas, ya a esas les quitaron la fibra, les metieron aceites refinados, que es lo que queremos eliminar, les metieron azúcar, entonces esos son los que no queremos, ¿no? Esos son los que nos van a sacar de nuestro balance hormonal y o sea, del balance de azúcar en la sangre y del balance hormonal. Y están, o sea, obviamente que tu cuerpo reacciona ante el azúcar porque tienen esta dopamina y esta serotonina que, o sea, impactan en la sangre y luego se baja la sangre y luego necesitas rápidamente tu cuerpo te dice, quiero más de estos carbohidratos, ¿no? Y entonces es cuando vienen todos esos antojos. Eliminar los carbohidratos complejos de una dieta es un completo error porque no puedes funcionar, no puedes crear masa muscular y no puedes tener energía si no comes carbohidratos. Pero una mala selección de carbohidratos también es un error, ¿no? Entonces aquí este es el truco. No quiero que los elimines, solo que hagas una buena elección. Em, bueno. Entonces, vamos a pasar ahora sí al ciclado de carbohidratos. Ya tenemos clarísimo cuáles son las proteínas, los carbohidratos y la grasa. El cuerpo siempre, como les está diciendo, va a preferir como fuente de energía a los carbohidratos, o sea, la glucosa. Esa es su fuente favorita de energía, porque es el macro que le aporta energía inmediata, ¿no? Cuando estoy haciendo HIIT, incluso cuando estoy haciendo entrenamiento de fuerza, lo que necesito es glucosa. Aunque no estés haciendo ejercicio y estés en la cama viendo la tele, estás gastando energía para respirar, para bombear sangre, para digerir. Cada una de las acciones de tu cuerpo requieren energía. Cuando me como un carbohidrato, ya sea una fruta, un grano, una leguminosa, el que sea, llega a mi estómago y empieza a ser desdoblado con ayuda de enzimas digestivas y ácido estomacal y se convierte en moléculas que mi cuerpo puede absorber. Esto quiere decir que se convierte en glucosa. Entonces, mi hipotálamo en ese momento manda un mensajito a mi páncreas diciéndole, oye, ahí viene glucosa, ponte a trabajar. Entonces, el hipotálamo manda, segrega esta señal y manda insulina, ¿no? Y entonces en el torrente sanguíneo, para que entiendas, no puede haber más de 5 gramos de azúcar a la vez porque te mueres, te da un coma diabético. Entonces tiene que entrar esta insulina y sacarla del torrente sanguíneo. Lo primero que pasa es que la reserva en forma de glucógeno, así se llama, primero en el hígado, después en los músculos y cuando ya no cabe, la reserva en los tejidos adiposos, que son generalmente o en la pancita o aquí atrás o atrás de los brazos o hay muchas que en la cadera o en la pompa, ¿no? Em, ¿Qué pasa si todo el tiempo estoy comiendo estos carbohidratos simples y teniendo que reservar más grasa y más grasa? Pues esta grasa se va acumulando y es cuando voy reservando más y va creciendo esta pancita cuando les doy estos carbohidratos y a un exceso, obviamente, simples constantemente. No le doy tiempo a mi cuerpo de utilizar esta energía extra como combustible, y entonces por eso es que empieza a crecer. Atención aquí, una dieta alta en carbohidratos simples acelera este proceso porque se convierte más rápido en glucosa y tiene que ser reservado como grasa y después bueno, primero como glucosa y después como grasa. Entonces nunca se utiliza, pero tampoco la puedes eliminar por la ansiedad de querer, que es lo que estamos diciendo, por la ansiedad de querer bajar rápido de peso, vamos a eliminar los carbohidratos porque le das en la torre a tus hormonas. También, como les dije, las necesitas para funcionar. Entonces, lo que necesitamos es un buen balance, un balance adecuado, un split de, casi se llama el porcentaje de proteínas, carbohidratos y grasa, y que esté de acuerdo, un consumo calórico de acuerdo a tus objetivos.
Eso es lo que vamos, de eso se va a tratar el seguimiento de macronutrientes. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con tu entrenamiento de fuerza? ¿Qué? Y el perder grasa. Bueno, pues las mitocondrias son organelos que convierten esa glucosa en ATP, que es la moneda de energía. Entonces, el entrenamiento de fuerza aumenta la creación de mitocondrias. Entre más mitocondrias musculares tienes, más eficiente eres en succionar toda esa glucosa y convertirla en energía. Piénsalo así, piénsalo como que tus músculos son unas esponjitas que están listas para absorber toda esa glucosa que se pasó, o sea, te pasaste de 5 gramos de glucosa en el torrente sanguíneo, entonces los músculos están ahí hambrientos de esa glucosa, la absorben y se convierte en glucógeno y es en donde lo que rellena el músculo. Cuando decimos este pump, no sé si han oído que haces entrenamiento de fuerza y ves como que estás como infladita, ese es el glucógeno cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, y esto sucede con estas mitocondrias. Cuando bajo el consumo de los carbohidratos, que son los lunes y los martes, más mi ayuno, más mi ejercicio de HIIT, estoy forzando a mi cuerpo a que entre por estas reservas de grasa, ¿no? Cuando ya no hay, o sea, ahí les va otra vez, hay glucosa, ya no cabe en el torrente sanguíneo, se reserva en el hígado como glucógeno, después en los músculos y después como grasa. Y entonces vamos a hacer este entrenamiento de HIIT en donde el cuerpo va a utilizar la glucosa, después va a utilizar esas reservas de glucógeno y cuando ya no haya, después cuando estés en reposo, lo que le va a quedar es esa grasa y va a empezar a utilizar esas reservas de grasa. De esto se trata esta estrategia. Entonces, esos días de low carb, para que no haya tanta presencia de glucosa en el torrente sanguíneo y el cuerpo pueda crear esta flexibilidad metabólica, se llama utilizar grasa en lugar de todo el tiempo glucosa. No es que el cuerpo solamente utilice, ok, ahorita solo utilizo glucosa, ahorita solo utilizo grasa, o sea, lo hace, es inteligente, utiliza lo que tiene a la mano, lo que encuentra en el momento. Entonces nosotros le vamos a enseñar y a facilitar ese caminito, ok, aquí solamente hay grasa, entonces acaba con esta grasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, estamos facilitándole esta flexibilidad metabólica de que pase más rápido a quemar grasa, oxidar esa grasa reservada y utilizarla como combustible. Entonces, para que suceda esto, ¿qué voy a hacer con los carbohidratos? Los días de low carb era lo que les decía sobre la fruta. Voy a comer solamente frutas de bajo índice glucémico. No, les quiero como dejar de notita, no es que estemos haciendo una dieta cetogénica, porque para una dieta cetogénica tendríamos que comer 20 carbohidratos netos. Ahorita vamos a hablar sobre netos y totales, que es muy poquito. Nosotros tenemos 50. Pero para que puedas lograr esos 50 y comer vegetales y sentirte satisfecha, por eso es que quiero que te enfoques en frutas de bajo índice glucémico, o sea, berries, fresas, frambuesas, zarzamoras, y que elimines el mango, el plátano, todas esas de alto índice glucémico. Tampoco vas a consumir granos, ni leguminosas, ni vegetales almidonados, ¿no? Como camote y papa, porque te acabarías tus carbohidratos en un segundo. Ya no podrías comer ni siquiera vegetales. Entonces quiero que le dejes todo ese espacio al volumen, a muchos vegetales. Tu cuerpo sigue necesitando energía para todas esas funciones y lo va a tomar de las reservas de grasa. Entonces, vamos a ver el carb cycling. Seguro se van a preguntar, pero si bajo el consumo de mis carbohidratos y hago que mi cuerpo entre por esas reservas de grasa, entonces, ¿por qué no hago esto todo el tiempo, ¿no? De low carb. Bueno, pues es que no funciona así. A largo plazo, como ya vimos, las hormonas, sobre todo progesterona, testosterona y sobre todo el cortisol, y principalmente la tiroides, que trabaja primordialmente en regular la velocidad del metabolismo, necesitan de los carbohidratos para un buen funcionamiento. Todas estas hormonas son bien sensibles a la restricción de carbohidratos y de calorías también. Entonces no podemos eliminarlos, por eso estamos haciendo este ciclado. Em, entonces, por querer bajar esto, por querer bajar de peso express, vas a descomponer algo que si se atrofia, te va a resultar mucho peor a la larga después arreglar.
Además, recuerda que si repones el glucógeno, si no repones ese glucógeno, que es lo que le da la energía al músculo y lo que rellena al músculo, entonces, ¿cómo vas a fortalecerlo y cómo vas a activar ese metabolismo y a poder crear masa muscular y transformar tu cuerpo? No se va a poder. Entonces, bien importante tener este balance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Aquí es donde entra esta estrategia de carb cycling que les va a fascinar, pero se tiene que hacer de la manera correcta. Entonces vamos a dividir la semana en dos partes. La primera parte de la semana van a ser mis días bajos en carbohidratos. Estos son los lunes y los martes. Si te diste cuenta, tu app ya te hizo ese cálculo. Te baja los carbohidratos y te sube la grasa. ¿Cuál es el objetivo? Es ayudar a mi cuerpo entonces a agotar esas reservas de grasa acumulada para poder utilizarlas como combustible. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿cómo le puedo dar un boost a mi cuerpo para que este mecanismo sea todavía más eficiente? Entonces, lo hago con mi entrenamiento de HIIT, con este ejercicio cardiovascular de intervalos de alta intensidad. No es un cardio que va al mismo ritmo todo el tiempo, sino uno que sube a tu máxima capacidad y luego tiene periodos para que te recuperes. Entonces, lunes y martes, ese es el enfoque, pero no me voy a quedar ahí. Ya agoté estas reservas, ya acabé con ese glucógeno, el cuerpo está utilizando la grasa cuando estoy en reposo. ¿Ahora qué sigue? De miércoles a domingo cambio la estrategia y le digo a mi cuerpo, no te preocupes, no nos vamos a quedar aquí, no va a pasar nada, voy a reponer ese glucógeno. Entonces suben los carbohidratos y bajo la grasa para que no se empiece a acumular, ¿no? Cuando es bien importante entender que carbohidratos y grasas son las fuentes de energía. Si yo le doy las dos fuentes de energía a mi cuerpo al mismo tiempo, le va a sobrar alguna y la va a reservar mucho más fácil. Entonces, piénsalo así, sube carbohidratos, baja grasa y viceversa. Sube grasa, baja carbohidratos. Lo más efectivo para utilizar esos carbohidratos o glucosa de inmediato es el entrenamiento de fuerza, o sea, las pesas. Llevar a tu cuerpo a una sobrecarga con un estímulo que realmente te cueste trabajo se llama llegar al fallo muscular para que entonces podamos acabarnos esa reserva de glucógeno y después que el cuerpo la vuelva a llenar con glucosa, ¿no? Glucosa se convierte en glucógeno. Esta es la clave y si la entiendes vas a poder tener éxito en esta estrategia de ciclado de carbohidratos. Si estás acostumbrado a no comer carbohidratos, lunes y martes se te van a hacer muy fáciles y el resto de la semana, pues bueno, vas a tener que cambiarte el chip para poder comer más carbohidratos. Y si no estás acostumbrada a bajarle los carbohidratos, tal vez te cueste un poquito más trabajo, te puedes sentir como cansada, es normal, le puedes dar 1 o 2 semanitas de chance. Normalmente hay algunas que se cansan mucho y al principio ya el cuerpo, después el cuerpo ya se adapta. Hay algunas que de plano no les funciona, me dicen me siento agotada, no rindo en mi ejercicio HIIT y me siento agotada todo el día. Entonces personalizamos los low, ya no son 50, sino podemos cambiar ese número a 75. Entonces me avisas cómo te vas sintiendo y vamos adaptando esto para ti. Sobre todo cuando tienen hipotiroidismo, esto pasa, ¿no? Entonces, mis ciclos de workout, como ya se están dando cuenta, son así. Lunes y martes HIIT, empatados con mi nutrición de low carbs. Miércoles, jueves y sábado son días de fuerza acompañados con regular macros. HIIT, grasa, fuerza, carbohidratos. ¿Ok? Así pónganse en la cabeza. Piensen HIIT como si fuera una dieta keto y fuerza, necesito glucosa que se meta en mis músculos como glucógeno, necesito carbohidratos. Si esto no te acomoda porque tienes algún día diferente y lo necesitas mover, se puede mover perfectamente, solo muévelo con tu nutrición. O sea, si vas a modificar el ejercicio, también lo tienes que modificar en la alimentación, la nutrición. Tienes que cargar pesado, 2 kilos no sirve de nada, tienes que llegar al fallo muscular para poder crear músculo. O sea, pesitas chiquitas, si le estás haciendo así, no es suficiente, no manda esa señal de síntesis muscular y no va a aumentar mitocondrias y no succiona esa glucosa que está en el torrente sanguíneo y entonces no activamos ese metabolismo y no podemos quemar grasa. Necesitas cargar pesado. Si no estás acostumbrada a hacer pesas, es normal que al principio
retengas un poquito más de líquidos. Porque normal, ahorita que estamos en la semana 2 que le dicen es que siento las piernas como más hinchadas o así, es normal, después el cuerpo se empieza a adaptar, pero eso es líquido que va fluctuando. Viernes y domingo es día de descanso activo, que te vas a encontrar en el app, a lo mejor un pilates, una yoga, o tú puedes ir andar en bici tranquilito, caminar, algo así. Solamente es movimiento, que tengas a tu cuerpo oxigenándolo, de eso se trata, y está acompañado de la nutrición low macros. Este día bajo, low macros se refiere a que bajan 25% todos los macros. Mi recomendación, no por parte, no es Faster, güey, soy yo como tu coach, es que no bajes la proteína. La proteína te pase si la dejes como lo estabas haciendo todos los días. La app te la va a bajar, pero yo te recomiendo que no la bajes porque quiero que cuides a tu músculo, quiero que le des prioridad a eso. Entonces, baja carbohidratos y grasa, pero no bajes la proteína. Te la va a bajar la app, así lo vas a ver, tú sigue cubriéndola como los demás días. Ok, bueno, pues entonces, mis días low carb, ¿cómo se van a ver en cuestión de carbohidratos? Tu app ya lo viste, te calculó los carbohidratos netos. Estos son los carbohidratos totales menos la fibra, porque luego me dicen, ¿por qué no me está sumando el total de los carbohidratos de las frambuesas? Porque las frambuesas tienen tanta fibra, entonces se lo resta y esos son los carbohidratos netos. Los totales menos la fibra. Vas a ver un número diferente los días de low carb que los días de regular macros en cuestión de carbohidratos porque estamos considerando la carga glucémica, el impacto de tu sangre. Por eso consideramos la fibra, porque cuando hay fibra hay un impacto diferente en tu sangre. Entonces, para que no es que se descompuso tu app, es que son carbohidratos netos, así se llaman. Entonces, tenemos como tope 50. eh, Ojo, si en los días de low carb, bueno, te repito que no debes de consumir berries, ni granos, ni avena, ni quinoa, ni maíz, ni arroz, ni leguminosas. Todas estas que tienen un alto índice glucémico, porque si no te vas a quedar sin poder comer vegetales. ¿Qué sí como? Proteínas, muchos vegetales, mucho volumen, o sea, estos vegetales que no tienen muchos carbohidratos, entonces piensa en volumen de esa forma. Y aquí sí puedes aprovechar y hacerte un aderezo rico con aguacate, con aceite de oliva, o si te gustan las nueces, un poquito más, o si te gusta el tocino. Estos 2 días aprovecha para recuperar esas grasas. Y bueno, por último, datos importantes. Los carbohidratos retienen líquido. Cada gramo de carbohidrato detiene 4 gramos de agua. Es normal que lunes y martes pierdas un poquito de líquido, o sea, te sientas como más desinflamada y el resto de la semana que estás haciendo regular macros, retengas un poquito más de líquidos. Esto solamente es agua que fluctúa. No te preocupes, no quiere decir que subiste de peso, ni subiste grasa, ni el músculo está creciendo. Es solamente retención de líquido. Otra cosa súper importante es que necesitas ser paciente. Este es un proceso que toma tiempo y vas a empezar a sentir estos efectos primero de adentro hacia afuera. Vas a decir, ok, y te vas a empezar a sentir más fuerte y como que más compactita y a lo mejor no tienes centímetros menos o la báscula, no quiero que te peses, pero bueno, sé que muchas de todas maneras no les importa y van a ir de pesar. La báscula no nos dice nada. Tómate medidas como cada 15 días si quieres de la cintura o del lugar en donde reserves grasa y ahí vas a empezar a ir viendo. Pero los resultados reales se ven como la semana 4, 5, o sea, tu ropa te va a empezar a quedar mejor y en las 6 la gente te va a empezar a notar. Entonces, para que tengas paciencia, porque es bien diferente perder peso, que eso no es un resultado sostenible, que perder grasa. Eso es muy diferente. Entonces, estas estrategias están probadas por miles y miles de personas. Quiero que confíes en este proceso y que tengas paciencia. No te compares con nadie. Cada quien reacciona diferente, porque de repente en el chat vas a empezar, oye, es que ella ya bajó tanto y yo no, y así. Encuentra tu carril y corre tu propia carrera. Eso es lo importante, que cada quien vaya en su nivel y tenga sus propios resultados. Tu cuerpo siempre va a querer adaptarse a tu ambiente, a lo que le estás dando, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta que cómo es la cosa, se estanca un poquito. Y todas estas estrategias que hacemos, el ciclado de carbohidratos,
los formatos diferentes de ejercicio rompen esta adaptación. Entonces, es bien, bien eficiente. Entonces, quiero que te enfoques en hacer la estrategia correcta. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir mi presentación. Y ahora sí, tenemos preguntas. ¿Quieren abrir su micrófono? ¿Quieren escribirla? ¿No tienen preguntas? ¿Sí tienen preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo clarísimo? Hola Cristina. Hola, Pati. Bueno, creo que soy un caso especial, pero después no prefiero hablar contigo, pero sí tengo una pregunta. Si yo tomo, por ejemplo, colágeno, ¿eso cuenta como la proteína también o eso no cuenta nada? Si tienes hambre, no la metas porque no es una proteína completa. Le falta una cosa que se llama leucina, Sí, que es para la síntesis muscular. Entonces, prefiero que tu proteína venga de proteína animal y que estés satisfecha con comida real. Entonces, no la metas. Pero hay otras que no pueden comer más proteína y se sienten mal, entonces se frustran. Entonces, bueno, psicológicamente mete el colágeno, ahí ya te pones palomita. Pero si estás satisfecha y tienes poquita cantidad, si no estás satisfecha y tienes poquita cantidad sientes que es poca cantidad de comida, entonces no la metas. ok, ok. ¿Qué pasa? Tú dijiste que las harinas y esto ya están procesadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la harina de garbanzo? Es una mejor opción porque tiene proteína y porque tiene fibra. Entonces va a tener un impacto diferente en tu sangre. Yo, por ejemplo, las recetas que tengo están hechas con leguminosas. Ni siquiera bueno, algunas tienen harina, pero hay muchas que, por ejemplo, remojo las lentejas y la lenteja después la hago pan. Si la combinas con claras de huevo, entonces ya le agregaste más proteínas, entonces el impacto en la sangre es diferente. Sigue siendo un procesado, pero también si ves los macros va a funcionar muchísimo mejor para tus objetivos y va a tener un impacto diferente en tu energía, porque no te vas a comer ese pan y te vas a sentir así y luego muerta de hambre, porque tu cuerpo la va absorbiendo poquito a poco. Ok. ¿Y qué pasa con los panes de, por ejemplo, el pan de proteínas o el pan de semillas de calabaza? El pan de proteínas Sí. Yo aquí consigo un pan de proteínas. es que hay que ver de qué está hecho, porque o sea, si me dices así nada más es súper amplio. Puede ser que esté hecho de whey o que esté hecho de soya, que ahí te diría que no, o que esté hecho de semillas. Entonces De semillas. va a ser súper alto en calorías. Puede ser Ok, una opción sana, pero solamente la vas a poder comer en low carbs, porque las semillas son altas en grasa y son muy calóricas. Entonces, si están juntando proteínas, no es un pan alto en proteínas, es un pan ujú, en grasa. Entonces, fíjense en eso. Cuando vean una barrita que diga alta en proteínas o un bol alto en proteínas, véanlo, porque de repente ahorita que estoy en México y que estaba caminando en la Condesa y estaba viendo bol proteico y veo que tiene dos huevos. Eso no es un bol alto en proteínas, es un bol alto y además tiene aguacate y aderezo. Eso es un bol altísimo en grasa que tiene un poquito de proteínas. Entonces, ese pan, si le dicen pan proteico y tiene 30 gramos de grasa en una rebanada y 10 gramos de proteínas, no es un pan proteico, es un pan que tiene grasa y te aporta un poquito de proteínas, ¿no? Entonces, hay que ver esa diferencia. O sea, yo para llamarle algo alto en proteínas, tiene que ser el macro que más tiene. O sea, si lo más alto, o sea, si por ejemplo tiene 10 gramos de proteínas, 30 gramos de carbohidratos y 5 gramos de grasa. Pues es un carbohidrato que es un pan. Normalmente los panes son básicamente carbohidratos que sí tiene proteína, ¿no? Pero si lo que más tiene fuera proteína, entonces sí le digo es una proteína. ok. Ay, perdónenme un segundito, déjenme hacer una pausa un segundo, porque me están tocando el timbre, me tengo que ir al aeropuerto, pero denme tantito, un segundo.
Ya, perdóname, por favor, es que me estaban tocando el timbre porque estoy en México y salgo corriendo al aeropuerto, pero ya estoy aquí. A ver, si vas a pasarte, Cris, decías que si te vas a pasar en proteínas o carbohidratos, 10 más, 10 menos, grasa solamente 5. Y prefiero que no te pases de la grasa porque ahí es donde se echan su déficit calórico. ¿Pesas cuántas libras mínimo para que sí sea considerado de fuerza? Por ejemplo, las mancuernas. No exactamente, o sea, te digo que 2 kilos es muy poquito, pero si nunca has hecho un entrenamiento de fuerza, depende de cada quien. O sea, si alguien que está fuerte y está cargando 15 libras, pues probablemente no está mandando ninguna señal de síntesis muscular porque su músculo levanta eso fácilmente. Pero si tú nunca has hecho nada, tal vez esas 8 libras sean más que suficientes para ti. Entonces, no hay un estándar. El objetivo es llegar a fallo muscular, ¿ok? Oye, es que, Cris, yo ni idea, no sé qué es fallo muscular, o sea, nunca he hecho pesas, entonces, pues compré unas mancuernas de 10 y con esas le echo ganas. Sí me cuesta, ando toda dolorida con eso por ahorita. Sí, Ok, el fallo muscular es que las últimas 2 o 3 repeticiones te cueste muchísimo trabajo hacerla, ok, la hagas sin perder la forma. O sea, es importante no sí, perder la forma. sí, no el codo Haciendo volteado. así. Sí, o sea, estás haciendo bíceps y empiezas a hacer así, entonces metes el trapecio y lo que te está trabajando es otro músculo. Entonces no queremos Sí, que compenses porque no tienes la fuerza suficiente. Entonces, sin perder la forma, que te cueste muchísimo trabajo las 2 últimas. Ese es el fallo ok. muscular. ¿Sale? ¿La fibra es importante balancearla en todas las comidas o es igual si se concentra en 1 o 2 comidas? No es, o sea, si todos tus carbohidratos tienen fibra, mucho mejor, porque estás comiendo carbohidratos complejos que van a entrar poquito a poco a tu torrente sanguíneo y energía va a ser más estable. Entonces, pues sí, en teoría, todos tus carbohidratos tienen que tener un poco de fibra, pero pues si comes más fibra en la mañana y menos en la tarde, tampoco pasa nada. El objetivo es que lo cubras y te pases mejor. No, ¿nos puedes compartir una receta de estos pancitos que ayudan con la proteína? Sí, hice un lead magnet que de hecho está, un PDF, está ahí en mis reels. Como hace dos, estoy haciendo un pan, es un videito que estoy haciendo un pan. Ahí hay un pan no, les voy a pasar otro porque ese es de yogurt. Tengo otro de lentejas que hice especial para mis VIPs y para ustedes, porque el de yogurt lo van a poder comer hasta VIP, hasta que estén a VIP. Pero les voy a pasar este de lentejas que quedó, la verdad que quedó bastante bueno. Hoy mencionaste proteína en polvo, pero esta semana seguimos sin, ¿verdad? No, quien quiera puede comer proteína en polvo, solo quiero que estés consciente que es un procesado que entra del 20% de tu comida total, porque luego me dicen, veo sus macros y desayunaron un smoothie y luego en la noche se echaron un smoothie, ¿no? O sea, 40 gramos de proteínas de smoothie, pues no. Ese es el 40% de tu total de proteínas está en un procesado. Entonces, solamente el 20 tiene que ser procesado. Puede ser esa herramienta de polvo, pero lo demás, que trates de hacerlo de comida real. ¿Sale? Listo, niñas. Pues creo que ahora sí ya contesté todas las preguntas. Y si no, bueno, ahí le estoy pendiente ahí en el chat si tienen cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias por estar aquí. Perdón mi interrupción que tuve y es que justo sale mi avión a las 3:30 y salgo corriendo, pero bueno, qué bueno tenerlas. Estoy pendiente cualquier duda que tengan sobre el ciclado de carbohidratos y vamos con todo esta semana. Les va a encantar esta estrategia. Un abrazo grande y gracias por estar aquí. Bye bye.